Piloto automático. En realidad, no sabes lo que estás haciendo. En las cosas menudas de la vida, sé resuelto y grande. Para mantener tu músculo entrenado, ¿acaso sabes cuándo el destino te tomará la medida o cuándo te dirá, te encuentro digno de hacer esta obra para mí? James Russell Lowell, Epigram. Las investigaciones de la doctora Artwell descubrieron que el 74% de los agentes que se vieron envueltos en un encuentro con fuerza letal actuaron en piloto automático. Es decir, las acciones de 3 de cada 4 agentes durante el combate fueron realizadas sin pensamientos conscientes. Mi coautor, Loren Christensen, es un agente de policía de carrera y un instructor de artes marciales de talla internacional con muchos bestsellers y vídeos sobre las artes de la lucha. Afirma que muchos maestros de las artes marciales, individuos altamente motivados que han dedicado 30 o 40 años de sus vidas a inculcarse técnicas de lucha a través de cientos o miles de repeticiones, a menudo, tras una situación de defensa personal explosiva, no recuerdan lo que hicieron. A pesar de que el atacante termina reducido a una pila sangrante de sollozos, el maestro en las artes marciales no recuerda lo que hizo porque sus respuestas fueron puramente automáticas. Un agente de policía me relató su poderosa experiencia de piloto automático. Cita: «Déjame que te cuente lo poderoso que es este asunto del piloto automático. Me acerqué a la puerta de la furgoneta de este tipo. Iba a decirle que la moviera. Ignoraba que ya había matado a una persona. En realidad, no sabes lo que estás haciendo. De pronto aparece una pistola en su mano. Entonces, aparece un agujero en su pecho y el tipo se desploma. Lo primero que pensé fue, madre mía, alguien le disparó por mí. Lo cierto es que me volví para ver quién lo había hecho. Entonces me di cuenta de que tenía una pistola en la mano y que había sido yo el que le había disparado». Fin de la cita. ¿Es posible ver una pistola que te apunta, desenfundar tu arma y disparar sin ser consciente? No solo es posible, en este caso, resulta muy deseable. Por supuesto, su adiestramiento tiene que ser máximo para saber de forma instantánea que la amenaza es de hecho un arma y no una cartera o un teléfono móvil. Sin embargo, si nuestros guerreros continúan utilizando siluetas en blanco o de forma humana, están siendo condicionados para disparar a cualquiera que se les ponga por delante. O puede que vacilen cuando un oponente armado real, con ropa, rostro y un arma, aparezca frente a ellos, porque el objetivo con el que entrenaron no tenía estas características. Una herramienta de entrenamiento mucho más avanzada es el objetivo fotorrealista. Cuando uno de estos aparece con una foto de tamaño real de un hombre sosteniendo una cartera, el alumno no dispara. Cuando el siguiente aparece con la imagen de un hombre empuñando una pistola, el alumno reacciona a la amenaza mortal disparando de inmediato. En el campo de tiro, la cosa va así. Pistola, dispara. Pistola, dispara. Móvil, no dispares. Pistola, dispara. Pistola, dispara. Cartera, no dispares. Los guerreros no disparan al blanco de una diana. Los guerreros no disparan a siluetas. Los guerreros disparan con legitimidad y legalidad a las amenazas de fuerza letal. Con este método preferible, los guerreros desarrollan reflejos condicionados empleando un adiestramiento superior, dinámico y realista para inculcarse la respuesta apropiada. Lo que se practica durante el adiestramiento sale por el otro lado en el combate, ni más ni menos. Lo que convertirías en un hábito, practícalo. Y si no lo convertirías en algo habitual, no lo practiques.
Antes bien, dedícate a otra cosa. Epícteto. ¿Cómo deben ser combatidas las semblanzas de las cosas? En enero de 2003 fui a Camp Lejeune, en Carolina del Norte, a adiestrar a la segunda división de los marines. Llenamos el teatro de la base el doble de su aforo, impartiendo cada vez un bloque de 4 horas de adiestramiento a los marines sobre cómo desplegarse en Irak. Como es costumbre, les enseñé tanto como ellos me enseñaron a mí. Un marine me dijo: «Coronel, mi viejo Gumi me enseñó que si en el combate no estás a la altura de la ocasión, te hundirás hasta el nivel de tu adiestramiento». Podemos enseñar a los guerreros a ejecutar una acción específica requerida para la supervivencia sin el pensamiento consciente, pero si no somos cuidadosos, también podemos enseñarles a hacer lo incorrecto. Algunos instructores lo denominan mala memoria muscular o cicatrices del adiestramiento. Se trata de tejido cicatrizado en el cerebro medio que resulta contraproducente para la supervivencia. Un ejemplo de ello es la manera en que los agentes de policía realizaron prácticas de tiro con revólver durante casi un siglo. Como resulta que querían evitar tener que recoger todos los casquillos del suelo al acabar, los agentes disparaban 6 balas, paraban, vaciaban los casquillos vacíos de sus armas en las manos, se los metían en los bolsillos, cargaban y continuaban disparando. Todo el mundo daba por hecho que un agente no haría eso en un tiroteo de verdad. ¿Alguien puede imaginarlo en una situación real? Vale, señor X, tiempo muerto. Deje de disparar para que pueda recoger la chatarra. Pues bien, ocurría. Cuando el humo se desvanecía tras muchos tiroteos de verdad, los agentes se quedaban de piedra al encontrar los casquillos en sus bolsillos sin recordar cómo habían llegado allí. En varias ocasiones se encontraron a policías muertos con casquillos en la mano. Habían muerto en medio de un procedimiento administrativo que se les había inculcado. Este tipo de historias serían difíciles de creer si las oyeras en un bar. Sin duda están más allá de lo razonable. Pero tras oír sobre este asunto de forma reiterada en entrevistas personales y leerlo en estudios académicos, sabemos que sucede de verdad. En biomecánica y kinesiología se denomina la ley de la especificidad. En otras palabras, no puedes conseguir unas piernas más fuertes haciendo flexiones. Tienes que entrenar los músculos específicos de las piernas para conseguir unas piernas más fuertes. Otro agente de policía dio un ejemplo de cómo aprender a hacer lo incorrecto. Se empeñó en practicar cómo desarmar a un agresor. En cualquier momento, hacía que su mujer, un amigo o un compañero le apuntara con una pistola para que pudiera practicar cómo arrebatársela. Arrebataba el arma, la devolvía y volvía a repetirlo varias veces. Un día, él y su compañero acudieron a una tienda de conveniencia porque había un sospechoso. Él caminó por uno de los pasillos mientras su compañero iba por el otro. Al final del primer pasillo, el sospechoso lo cogió desprevenido cuando apareció por la esquina apuntándole con un revólver. En un suspiro, el agente le arrebató el arma, sorprendiendo al agresor por su velocidad y sutileza. Pero sin duda el malhechor se quedó todavía más sorprendido y confuso cuando el agente le devolvió el arma tal y como había practicado cientos de veces con anterioridad. Afortunadamente para el agente, su compañero apareció por la esquina y disparó al sujeto. Lo que se practica durante el adiestramiento sale por el otro lado en el combate. En una ciudad de la costa oeste, el adiestramiento de los agentes en tácticas defensivas
incluía un ejercicio que habría podido ser en algún momento desastroso en una situación real de vida o muerte. El alumno que hacía de agente simulaba una pistola apuntando con el dedo al alumno que hacía de sospechoso y al que iba a arrestar. Le daba órdenes verbales para que se diera la vuelta, colocara las manos encima de la cabeza, etc. La práctica se abandonó de golpe cuando algunos agentes empezaron a informar a la unidad de adiestramiento que habían apuntado con sus dedos en situaciones de detención reales. Debían de haber hecho una pantomima de sus armas de fuego con una autoridad convincente, pues los sospechosos obedecían sus órdenes. Como nadie tenía ganas de tentar a la suerte, la unidad de adiestramiento suspendió de inmediato la práctica de que los agentes simularan armas con sus dedos y pidieron réplicas con la empuñadura roja para ser utilizadas en los entrenamientos. Consideremos un ejercicio de tiro que introdujo el FBI y que se enseñó durante años en las academias de policía. A los agentes se les adiestraba en el campo de tiro para que desenfundaran, dispararan 2 veces y volvieran a enfundar. Si bien era un buen ejercicio, más tarde se descubrió, durante tiroteos reales, que los agentes disparaban 2 veces y luego enfundaban, incluso cuando el malo seguía en pie, y todavía representaba una amenaza letal. No debería sorprender que esto provocara que no pocos agentes sintieran pánico, y por lo menos en un caso, se cree que dio como resultado la muerte de un agente. Hoy en día, en la mayoría de academias de policía, se les enseña a los agentes a desenfundar, disparar, escanear y valorar. Lo ideal es que el guerrero se entrene para disparar hasta que la amenaza desaparezca, y por eso lo mejor son objetivos que caen después de haber sido alcanzados por un número variable de disparos. Hoy en día existen objetivos de acero controlados de forma neumática a los que se les puede pegar imágenes fotorrealistas. El tirador puede disparar 2 veces y el objetivo cae, o se puede diseñar el ejercicio para que el objetivo supuestamente lleve blindaje corporal y permanezca en pie incluso tras haber recibido múltiples disparos. Para abatirlo, el tirador debe dispararle en la cabeza. Lo que es incluso mejor, en el paintball o en el entrenamiento con paint bullets, a los jugadores se les enseña a no caer hasta que no han sido alcanzados por un número concreto de disparos. Si en el combate no estás a la altura de la ocasión, te hundirás hasta el nivel de tu adiestramiento. No esperes que el hada del combate te dé un coscorrón con la varita del combate y de pronto consiga que hagas cosas que nunca practicaste. No ocurrirá. Debe haber un esfuerzo continuado para desarrollar un adiestramiento con simulaciones realistas a fin de que el guerrero adquiera un conjunto de habilidades que transferirá a la realidad. Un veterano de Vietnam que sirvió 2 veces lo explica así, cita: "En Vietnam siempre me sorprendía descubrir que en situaciones difíciles había hecho lo correcto. Es como si fuera en automático y no pensara en lo que hacía, y ni siquiera lo recordaba más tarde. Soy un firme defensor del adiestramiento, ese entrenamiento tedioso, aburrido de si lo tengo que hacer una vez más, empezaré a gritar, que todo soldado odia. Permite que personas como yo rindan en combate cuando el sentido común te está diciendo que salgas corriendo de allí lo antes posible". Fin de la cita. Matar en piloto automático. S.L.A. Marshall tenía razón. De esa manera ya puede esperarse que la memoria de un gran hombre le sobreviva, quizás medio año. Shakespeare, Hamlet. Reitero, lo que se practica durante el adiestramiento sale por el otro lado en el combate. El instinto de supervivencia puede llegar a ser secundario ante el adiestramiento. Cualquier resistencia natural o aprendida a matar, cualquier sentido de la santidad de la vida humana, cualquier emoción humana,
cualquier remordimiento o compasión en el momento de la verdad, todo ello puede ser superado y anulado mediante el adiestramiento. El tema de entrenar para matar en piloto automático, sin pensamiento consciente alguno, se trata ampliamente en mi libro Matar. En consecuencia, me limitaré a sintetizar y poner al día la información que se recoge allí. Puedes pensar que matar es fácil, que una persona solo tiene que entrar en el campo de batalla y simplemente comenzar a matar porque así se lo han ordenado. La verdad es que resulta difícil conseguir que la gente mate. Consideremos la tasa de homicidios, que está en tan solo 6 por 100.000 al año. Millones de personas se topan los unos con los otros cada día. Muchos están deprimidos, enfadados, son hostiles y están llenos de odio. Pero solo 6 de cada 100.000 matarán. Solo una media de 4 de 100.000 siquiera intentarán infligir un daño corporal o algún sufrimiento. Agresión con agravantes. En un año. ¿Cómo es posible? Aprendimos en la Segunda Guerra Mundial que solo entre el 15 y el 20% de los fusileros dispararon sus armas contra un soldado enemigo expuesto. Si estaba presente un líder que daba la orden de disparar, entonces casi todos los soldados lo hacían. De la misma manera, un arma colectiva, con un artillero y un ayudante de artillero luchando juntos, casi siempre disparaba. Pero cuando los soldados se quedaban solos, la inmensa mayoría, en ambos bandos, no podía matar. Hubo dudas sobre el rigor de estos descubrimientos hace unas décadas, poco después de la muerte del estudioso clave en este campo, el general de brigada S.L.A. Marshall. Pero sus investigaciones han sido desde entonces ampliamente reproducidas y validadas. Escribió una entrada para el Oxford Companion to American Military History y 3 entradas para enciclopedias sobre el asunto, todas revisadas por pares que eran destacados expertos internacionales en la materia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, nuestros líderes militares sabían que los hallazgos de Marshall eran verdaderos y comprendían que eso no era nada bueno. Después de todo, una tasa del 15% de disparos entre los artilleros es como una tasa de alfabetización del 15% entre nuestros bibliotecarios. Estos líderes veteranos entendieron que la baja tasa de disparos era un problema que había que solucionar, y eso es exactamente lo que hicieron. 20 años más tarde, en Vietnam, la tasa de disparos había aumentado al 95%. Aún se daba mucho el rociar y rezar, pero entre los individuos que veían a un soldado enemigo expuesto, la tasa de fuego había subido al 95%. Algunos señalan que este incremento espectacular en la tasa de disparos en Vietnam se debió al fusil M16 y al entorno de la jungla. Pero esta teoría no aguanta una evaluación minuciosa, ya que las carabinas M1 y los subfusiles Thompson en el Pacífico Sur no eran disparados con más frecuencia que otras armas concretas de la época. Uno de los ejemplos más llamativos del valor y poder de esta revolución moderna y psicológica del adiestramiento puede constatarse en las observaciones de Richard Holmes sobre la Guerra de las Malvinas de 1982. Las fuerzas británicas, soberbiamente entrenadas, carecían de superioridad en el aire o de artillería, y estaban constantemente superadas en número de 3-1 mientras atacaban a los defensores argentinos, mal adiestrados, pero bien equipados y atrincherados. Ambos bandos lucharon con armas similares, la mayor parte fusiles estándar de 7,62 mm de la OTAN, en terreno abierto. Las tasas superiores de disparos de los británicos, que Holmes estimó en muy por encima del 90%, resultado de las técnicas de adiestramiento modernas,
han sido reconocidas como un factor clave en la serie de victorias británicas en esa breve pero sangrienta guerra. La fuente definitiva sobre el ejército de Estados Unidos, la monografía histórica de The United States Army Training and Doctrine Command, TRADOC, titulada SLAM, The Influence of SLA, Marshal of the United States Army, defiende vigorosamente las observaciones de Marshall. Su trabajo fue aceptado ampliamente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense contaba con una alta tasa de líderes veteranos que habían llevado a los Estados Unidos a través de una de las mayores guerras de la historia. En Corea y Vietnam, Marshall fue tratado con el más profundo respeto por el estamento militar y se le requirió con frecuencia para que acudiera, adiestrara y estudiara. ¿Estaban todos estos líderes militares equivocados? ¿Acaso Marshall los engañó a todos y entonces, de alguna forma, unos cuantos descubrieron la verdad? Marshall quizás maquilló un poco su currículum en unas pocas parcelas relativas a su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Afirmó que fue promocionado al rango de oficial durante la guerra cuando, en realidad, tras la guerra, era un graduado de la OCS. Si bien puede que se le asignara una posición de oficial con anterioridad a su adiestramiento. También afirmó haber estado en una unidad de infantería cuando en realidad estaba en una de ingenieros, pero su unidad puede que estuviera adscrita a una unidad de infantería de línea. Sin duda, la metodología de Marshall no aprueba los rigurosos estándares modernos, pero eso no significa que mintiera. Esperemos que nuestro trabajo de toda una vida reciba mejor trato cuando muramos y nos vayamos, y que no aparezcan unas cuantas personas que cuestionen nuestro trabajo, y que todo el mundo a partir de entonces asuma simplemente que mentimos a sabiendas. Básicamente, lo que SLA Marshall decía era que algunos de nuestros guerreros no disparaban en combate y que dianas más realistas elevarían la tasa de disparos. Marshall fue el pionero cuyas investigaciones y escritos espolearon a los instructores de los guerreros a cambiar los objetivos con dianas por simulaciones de combate realistas. ¿Y quién puede decir algo en contra? Podemos estar en desacuerdo en cuanto a la ventaja que nos ofrece, o sobre exactamente cuánto incrementa la tasa de disparos este tipo de adiestramiento realista. Pero hoy en día, nadie quiere volver a disparar a dianas. Y cada vez que uno dispara a una silueta o a un objetivo fotorrealista o a un blanco en un simulador de adiestramiento en vídeo, debería detenerse un momento para recordar y dar las gracias a SLA Marshall. Hoy en día, el corpus de datos científicos que apoyan el adiestramiento realista es tan poderoso que hay un dictamen judicial en Estados Unidos que establece que, para que el adiestramiento con armas de fuego sea legalmente válido para los cuerpos de seguridad, tiene que incorporar un adiestramiento realista que incluya estrés, toma de decisiones y entrenamiento dispara no dispares. Se trata de la sentencia Oklahoma contra Tuttle en 1964 del Circuito Federal X, y hoy en día muchos instructores de la policía enseñan que un cuerpo policial probablemente no cumple con la normativa del Tribunal del Circuito Federal si todavía se dispara a algo que no sea una representación clara y realista de una amenaza de fuerza letal. Y, de nuevo, tenemos que agradecérselo a SLA Marshall. Las dianas no devuelven los disparos. Todo hábito y facultad
se preserva e incrementa mediante las acciones correspondientes. Así, el hábito de andar, andando, el de correr, corriendo. Epícteto. ¿Cómo deben ser combatidas las semblanzas de las cosas? Los hombres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial eran hombres soberbios, armados con armas excelentes, pero tenían un adiestramiento de combate pobre. El problema es que la mayor parte del tiempo fueron enseñados a disparar a objetivos con diana, al igual que lo fueron los agentes de policía hace unas pocas décadas. El fallo fundamental en adiestrar para el combate de esta forma estriba en que no hay constancia de que una diana haya alguna vez atacado a uno de nuestros guerreros. Si esperamos que nuestros guerreros sean capaces de utilizar las armas que se les encomiendan, tienen que practicar con simuladores realistas que recreen lo que se van a encontrar. A los hombres y mujeres que sirvieron en el ejército de Estados Unidos desde la época de Vietnam, se les enseñó de forma general a disparar a siluetas con forma de hombre que se levantaban delante de su campo de visión, inculcando así una respuesta condicionada. El estímulo aparecía y disponían de apenas un segundo para responder. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Cientos de repeticiones. Cuando un soldado enemigo aparecía enfrente de nuestras tropas en Vietnam, le disparaban y lo mataban, como un reflejo, sin pensamiento consciente alguno. Estímulo-respuesta. Fue una revolución en el campo de batalla, y cualquier cuerpo militar o policial que no adiestre de esta manera hoy en día será desbancado con facilidad por aquellos que sí lo hacen. Si has servido en un cuerpo militar desde 1990, habrás visto la transición en el adiestramiento. Bastó con la introducción de una simple silueta con forma de hombre del tipo E durante la época de Vietnam para mejorar de manera espectacular la tasa de disparos de nuestras tropas. Pero ahora empleamos un objetivo pop-up, que es una imagen tridimensional de nuestro enemigo. El objetivo tiene rostro, lleva un casco y está representado sosteniendo un fusil. Es infinitamente más realista que las viejas siluetas verdes, lo cual hace mucho más fácil que los soldados transfieran lo que aprenden a la realidad. Esto es un ejemplo de un principio denominado fidelidad del simulador. La fidelidad de un simulador se refiere al grado de realismo que proporciona un simulador de adiestramiento. Cuanto mayor sea la fidelidad, mayor será la transferencia a la realidad. Las imágenes realistas en nuestros objetivos de tiro representan un rostro, un cuerpo y manos que empuñan un arma. Todo ello diseñado para adiestrar a nuestros soldados y agentes de policía para que reaccionen de forma inmediata ante cualquier amenaza letal que aparezca frente a ellos. Se trata del mismo concepto para el adiestramiento que utilizan nuestros pilotos, quienes se adiestran en simuladores de vuelo altamente realistas de última generación. Hoy en día nuestros jóvenes guerreros realizan operaciones de mantenimiento de la paz por todo el mundo y, de conformidad con su cometido, tienen unas normas para entablar combate, al igual que los agentes de policía. Con el adiestramiento adecuado y simuladores realistas, matar puede convertirse en una respuesta condicionada que salvará las vidas de los hombres y mujeres en el combate. Sin embargo, resulta de suma importancia que se les enseñe a hacerlo solo de acuerdo con las normas para entablar combate. Videojuegos violentos y piloto automático. Los videojuegos violentos han existido desde hace ya varias décadas y muchos de los chavales que jugaban con ellos hace años
tienen ahora de 16 a 19 e incluso llegan a la veintena. Exactamente el grupo de edad de delincuente medio al que nuestras fuerzas del orden se enfrentan en las calles cada día. Al hablar de reflejos condicionados, también debemos hablar de los videojuegos violentos, porque para entender cómo podemos convertir matar en un reflejo condicionado, estímulo-respuesta, 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 resulta importante entender cómo el oponente medio ha sido adiestrado. Este asunto fue descrito brevemente en Matar y tratado con más profundidad en Stop Teaching Our Kids to Kill, escrito con la colaboración de Gloria de Gaetano. De nuevo, tan solo resumiré y actualizaré la información que se encuentra en esos libros. Cuando un niño juega a un videojuego violento, ¿dispara una silueta en blanco con forma humana o a objetos con dianas? No, dispara a personas, es decir, a vívidas y realistas representaciones de gente. El santo grial de la industria de los videojuegos es el realismo, y cada año consiguen algo más realista. Los personajes, increíblemente parecidos a la realidad, sangran, se retuercen, sudan, imploran, caen y mueren. Todo ello ante los ojos de los muy impresionables jóvenes jugadores. Los videojuegos de hoy en día ofrecen un tipo de juego completamente diferente del que existía cuando los de mi generación éramos niños. Cuando era pequeño y jugaba a policías y ladrones, decía ¡Pam, pam! ¡Te di, Jimmy! Jimmy contestaba ¡No, no me diste! Entonces yo decía ¡Vale, pam, pam! ¡Ahora sí que te di! Y de nuevo volvía a protestar que no le había dado. Así que le atizaba con mi pistola de petardos y cuando se iba a su madre llorando, me acababa de meter en un gran lío. Y mientras tanto, aprendía una de las lecciones importantes en la vida. Una lección que generalmente nos tienen que enseñar una y otra vez. Jimmy es real, Sally es real, Fido es real, y si les hago daño, me voy a meter en un lío. Durante miles de años los niños se han atizado con espadas de madera o han jugado a pam pam, te di. Estos eran juegos sanos porque en el momento en que alguien se hacía daño, el juego se detenía y todos los niños se reunían a su alrededor intentando convencerle de que no fuera a contárselo a su mamá. Hoy en día, los chicos están inmersos en un entorno de realidad virtual en el que hacen que las cabezas virtuales e hiperrealistas de sus compañeros de juego exploten repetidamente con sangre y coágulos. ¿Y acaso se meten en un lío? No, ganan puntos. Se trata de un juego patológico y disfuncional. Cuando los cachorros de perro o los gatitos juegan, se muerden en la garganta, pero cuando uno de ellos se lastima, el juego se acaba y mamá aparece para ver qué está pasando. Cuando un jugador se lastima en un partido de baloncesto o fútbol americano, el juego se detiene y el árbitro se apresura a tratar al accidentado y reconvenir al causante. El propósito de un juego sano es enseñar a los jóvenes cómo no infligir un daño serio a los de su misma especie. La industria de los videojuegos afirma que las imágenes de la pantalla no son personas reales. Es cierto, pero los cachorros y los gatitos tampoco son seres humanos reales y sin embargo sabemos que la manera en que un niño trata a un cachorro o a un gatito es un indicador de cómo tratará a las personas reales. Piensa en un cachorro como un humano virtual que se empleará para enseñar a los niños cómo interactuar con las personas reales. ¿Qué pasaría si premiaras al niño con una galleta cada vez que consiguiera que el cachorro gimiera de dolor? ¿Lo considerarías algo enfermizo? Hoy en día nuestros niños tienen compañeros de juego virtuales en forma de personajes realistas que pueblan los videojuegos. Muchos niños viven en un mundo oscuro, gris y deprimente, y para ellos los videojuegos son más reales que la realidad. El doctor
Marshall Scholes, de la Universidad Malaspina en Canadá, lo denomina efecto hiperrealidad, en el sentido de que algunos niños, cita, empiezan a pensar lo hiperreal como más significativo que la cosa o acontecimiento con los que están relacionados. Fin de la cita. Los niños que juegan a estos juegos hacen que el cachorro llore, es decir, que seres humanos virtuales mueran en lo que el niño considera una realidad vívida e intensa. Y entonces reciben una galleta, una recompensa. Se trata de un juego patológico. En julio de 2000, la Asociación Americana de Medicina, la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, todos nuestros doctores, pediatras, psicólogos y psiquiatras para niños, enviaron una declaración conjunta al Congreso de Estados Unidos. En ella se decía que, cita, más de 1000 estudios apuntan de forma abrumadora a una relación causal entre la violencia en los medios y el comportamiento agresivo de algunos niños. Fin de la cita. Palabras como causa o causal son términos científicos poderosos que no se emplean a la ligera. En la declaración también se concluía que, cita, estudios preliminares indican que el impacto negativo de los medios de interacción electrónicos, videojuegos violentos, podía ser significativamente más severo que el que causaban la televisión, las películas o la música. Fin de la cita. Esta declaración de la comunidad médica fue reforzada en 2001, cuando el Instituto Nacional para los Medios y la Familia hizo pública su investigación sobre una base de datos de 600 estudiantes de educación secundaria. Su conclusión fue, cita, los niños que son por naturaleza menos agresivos, pero que están expuestos a los videojuegos violentos, tienen más posibilidades de acabar en peleas que los niños que son muy agresivos, pero no juegan con videojuegos violentos. Fin de la cita. El estudio señala que los niños que juegan con videojuegos violentos 1. Perciben el mundo como un lugar más hostil. 2. Discuten con los profesores más a menudo. 3. Tienen más posibilidades de verse en peleas físicas. Y 4. Rinden menos en la escuela. Los videojuegos violentos como simuladores de asesinatos en masa e instructores de tiro. Vi ante mí al gladiador caído. Estaban sus jóvenes bárbaros prestos, masacrados en una fiesta romana. Lord Byron. Las peregrinaciones de Childe Harold. La revista de la Asociación Americana de Francotiradores publicó el siguiente Consejo para el adiestramiento de un francotirador de la policía en su número de abril de 2000. Cita. Tras el incidente de Littleton, en Colorado, se ha hablado mucho del hecho de que los adolescentes utilicen vídeos gráficos y los juegos de ordenador para adiestrarse y condicionarse para matar. Hay algo de verdad en esto. Sin embargo, no les permitiremos, y no deberíamos, que tengan el monopolio de esta herramienta de entrenamiento. Un nuevo videojuego, Silent Scope, está causando estragos. El juego te pone a ti, el francotirador, detrás de un fusil con mira telescópica, interactuando en un escenario cambiante en el que se requiere tu talento para ayudar a rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos que está en manos de terroristas. El juego te permite entrenar las habilidades de observación, a encontrar e identificar objetivos, a disparar sin apuntar y a desplazarte. Nunca será un sustitutivo del tiempo que uno pasa en el campo de tiro, pero es un cambio agradable
y es divertido. Fin de la cita. Los videojuegos violentos son simuladores de asesinatos, excepto cuando los usan los agentes de policía o los militares. En ese caso, son simuladores de combate. ¿Alguien recuerda el viejo videojuego de apunte y dispara llamado Duck Hunt? Era una instrucción de tiro tan buena que el ejército de Estados Unidos compró varios miles de unidades. Cambiaron la pistola de plástico por un M16 de plástico, y en vez de que aparecieran patos en la pantalla, el ejército los cambió por siluetas con forma humana. El juego fue rebautizado Multipurpose Arcade Combat Simulator. Por supuesto que las tropas no se dejaron engañar por el nombre, simplemente lo llamaban el juego de Nintendo, pues llevaba un enorme sello de Nintendo encima. Con independencia del nombre, fue un poderoso y efectivo simulador de combate para los hombres y mujeres que se preparaban para la batalla. Vale la pena recordar aquí cuando testifiqué en una audiencia de un comité bicameral del Congreso tras la matanza de Columbine, cuando dije que una versión modificada del juego Duck Hunt fue utilizada por el ejército de Estados Unidos. El lobby en representación de la corporación Nintendo se puso en pie y dijo que nunca había vendido nada al ejército de Estados Unidos. No, lo vendieron a una subcontrata que, a su vez, se la vendió al ejército. Por primera vez en la historia humana, estamos tratando con una epidemia a gran escala de adolescentes y preadolescentes que son asesinos en masa. El impacto piloto automático de los simuladores de asesinatos en masa fue particularmente obvio en las primeras masacres en los colegios. Esto ocurrió antes de que la cobertura frenética por parte de los medios de comunicación nacionales de la masacre de Jonesboro estableciera un juego a nivel nacional cuyo objetivo era cosechar la puntuación más alta de las masacres en los colegios, y que el ganador consiguiera que su foto apareciera en la portada de la revista Time. En las masacres en los colegios de Moses Lake, Pearl, Paducah y Jonesboro, parece ser que los chicos se habían propuesto matar solo a una persona, por lo general un profesor o una novia. Pero una vez que empezaban, disparaban a todo lo que se movía delante de ellos hasta que se quedaban sin balas o alguien los detenía. Más tarde, la policía preguntaba cosas del estilo: vale, disparaste a una persona con la que estabas enfadado, pero ¿por qué mataste a los otros? ¿Por qué mataste a todos los demás? Algunos de ellos eran tus amigos. Un chico al parecer respondió: pensé que estaba en racha. ¿Por qué estos chicos continúan disparando cuando ya han abatido a la persona inicial que buscaban? ¿Puede ser debido a su adiestramiento? Cuando los chicos utilizan estos juegos, no son solo simuladores de asesinatos, sino simuladores de asesinatos en masa. ¿Hay algún chico que inserte una moneda en una máquina de videojuegos, empuñe una pistola con aspecto realista y solo dispare a una persona virtual, deje la pistola en su sitio y se vaya? No. Están adiestrados para matar a todas las personas virtuales para conseguir la puntuación más alta. En estas masacres en los colegios, los chicos siguen disparando por la misma razón por la que los agentes de policía, bajo el viejo régimen de adiestramiento, se guardaban la chatarra gastada en sus bolsillos en medio de un tiroteo real sin pensar conscientemente. Los chicos seguían disparando por la misma razón que los agentes de policía disparaban 2 veces y luego enfundaban en medio de un tiroteo cuando la amenaza mortal estaba todavía delante de ellos. Estos agentes respondían de la manera en que habían sido adiestrados en el campo de tiro.
Y lo mismo es cierto para los chicos adiestrados con simuladores de asesinatos en masa en videojuegos violentos. Cuando un chico toma la decisión de cruzar la trágica línea invisible y dispara a su novia, gana un punto. Así es como le adiestraron los videojuegos. Si su novia es un punto, entonces otro chico es un segundo punto. Otro más le reporta al tercero, y luego consigue el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y así sucesivamente. Toda vez que se cruza la línea, todos se convierten en puntos, y el chico quiere conseguir una puntuación alta, al igual que la consigue en el adiestramiento. La madre del asesino de 13 años en el tiroteo de la escuela de Jonesboro se sentó a la mesa de nuestra casa y nos dijo a mí y a mi mujer, varios meses después de la matanza, que finalmente le había dicho a su hijo a quién había matado ese día. Dijo que su hijo bajó la cabeza y dijo entre sollozos: eran mis amigos. No hay amigos en los videojuegos violentos, solo hay objetivos, puntos. Por tanto, al entender de qué manera un reflejo condicionado se desarrolla en nuestros guerreros, podemos entender lo que pasa por las cabezas de algunos de estos asesinos. Vimos cómo el efecto de capacitación de los videojuegos fue llevado a la práctica a propósito por parte de los criminales en los ataques del francotirador de Beltway, que aterrorizaron el área de Washington DC en otoño de 2002. Poco después de que los sospechosos fuesen detenidos, fuentes cercanas a la investigación dijeron a la prensa que los asesinos habían empleado videojuegos de francotiradores para insensibilizarse y prepararse mentalmente para los crímenes. Este efecto no se limita a Estados Unidos. Los medios alemanes se hicieron eco de forma extensiva de la influencia de los videojuegos en el chico que cometió la masacre en la escuela de Erfurt, con el resultado de 17 muertes trágicas. Dado que la tecnología de los videojuegos se distribuye a naciones del tercer mundo, nuestras fuerzas militares, que están luchando contra terroristas y sirviendo en fuerzas de mantenimiento de la paz por todo el globo, tendrán que enfrentarse a oponentes adiestrados con los simuladores de asesinatos en masa que proporciona la industria de los videojuegos. En 1999, el Comité Internacional de la Cruz Roja me invitó a ir a Suiza para formar parte de un equipo de expertos internacionales que debía estudiar los efectos de la violencia en los medios y de los videojuegos violentos en las atrocidades y crímenes de guerra en todo el mundo. Un miembro de la Cruz Roja me habló de una banda que operaba en una ciudad sin electricidad de una nación de África Central desgarrada por la guerra. La única electricidad que había provenía de un generador que la banda utilizaba para mantener la cerveza fría y hacer funcionar una máquina de videojuegos que usaban con asiduidad como instrumento para prepararse psicológicamente, para matar y para mejorar sus habilidades de tiro. Muchos tiradores competitivos practican utilizando el tiro en seco para mejorar la mecánica del cuerpo necesaria para disparar con puntería. Para tirar en seco solo hay que apuntar un arma sin cargar a un objetivo, amartillar y presionar el gatillo y mantener la imagen en la mira lo más quieta posible. Mediante la concentración en los elementos técnicos de tiro, la vista en la mira, la empuñadura, la presión del gatillo y la posición del brazo, uno consigue una mejor idea de lo que está haciendo bien o mal, sin necesidad de ir al campo de tiro. También hay una manera muy efectiva de disparar en seco con un láser,
una innovación que requiere fijar un láser al arma para que cada vez que aprietes el gatillo emita un haz brillante y visible. Cuando impacta en un objetivo humano realista, este cae. Es un sistema de simulación dinámico y efectivo que se utiliza en el ámbito militar y policial. Se considera un adiestramiento de última generación. Lo que resulta alarmante es que nuestros críos también lo tienen cuando juegan con videojuegos violentos. El adiestramiento de tiro que estos juegos proporcionan a nuestros agentes de policía, soldados y a nuestros hijos es asombroso. En Paducah, en Kentucky, Michael Carnial, un chico de 14 años, disparó 8 balas contra un círculo de estudiantes que estaba rezando en el gran vestíbulo de su colegio y consiguió una proporción de 8 de 8 disparos a la cabeza o a la parte superior del torso. Por el contrario, en un enfrentamiento con Amadou Diallo, 4 agentes de policía de Nueva York dispararon 41 balas a un hombre desarmado a quemarropa y solo le alcanzaron con 19 disparos. Estos agentes consiguieron una proporción de menos del 50% y las balas acabaron distribuidas por todo el cuerpo de Diallo, de los pies a la cabeza. Esta es la precisión normal que resulta de una respuesta de rociar y rezar inducida por el miedo. Durante el verano de 1999, Buford Furrow entró en un centro de salud judío en Los Ángeles y disparó más de 70 balas contra un grupo de niños indefensos. Alcanzó a 5 niños. Pero en el tiroteo de la escuela de Paducah, Michael Carnial disparó 8 veces contra 8 niños y acertó las 8 veces. 5 disparos a la cabeza y 3 a la parte superior del torso. Sabemos que su adiestramiento con videojuegos fue un factor clave para obtener esta clase de habilidad de tiro. Un estudiante para ser piloto puede adiestrarse en un simulador de vuelo indefinidamente, pero necesita por lo menos un vuelo real con un copiloto que le ayude a realizar la transición a una aeronave real. El tiempo que pase con el simulador acelerará el aprendizaje durante el periodo de transición. El ejército denomina a esta transición del simulador a un arma real transición de fuego. Michael Carnial realizó esta transición de fuego con 2 cargadores llenos de munición 2 días antes de la matanza de la escuela de Paducah. Cuando adiestro a los miembros de instituciones militares y policiales de élite como el FBI, los Boinas Verdes, el SWAT de la Policía de Los Ángeles y los Texas Rangers, todos ellos guerreros con una alta preparación con armas de fuego, se quedan boquiabiertos cuando les hablo de la puntería letal de este crío de 14 años en el caso de Paducah. En ninguna parte de los anales de la historia policial, militar o criminal encontraremos una proeza equivalente. Esta puntería sin precedentes no fue obra de un Army Ranger chiflado, como yo, sino de un chico de 14 años que nunca había disparado un arma de verdad hasta que robó una y vació 2 cargadores enteros la noche anterior. Pero usó el simulador cada noche, año tras año. Tras testificar ante el Congreso sobre este asunto, el lobby de la industria de los videojuegos hizo circular entre los legisladores y periodistas un disparatado documento confidencial en el que se atacaba mi trabajo, pero se prohibía que el texto fuera citado. El documento estaba repleto del tipo de cosas que esperarías que dijera un lobby en defensa de su industria, al igual que el lobby del tabaco nos decía que el tabaco no causaba cáncer. Su afirmación más absurda era que los informes de la policía indican que Carnial, el asesino de Paducah,
Tenía los ojos cerrados durante el tiroteo y disparaba a ciegas. Los informes de la policía no decían nada de eso. Fue el propio Carneal quien dijo en una declaración a su psiquiatra, cito, «No lo sé, todo era como borroso, no sabía lo que estaba sucediendo. Creo que cerré los ojos durante un minuto». Fin de la cita. Pero todos los testigos lo desmienten. La evaluación psiquiátrica y psicológica de Michael Carneal por parte de los doctores Bebedek, Weitzel y Clark concluyen que ciertamente su afirmación de haber cerrado los ojos cuando disparó difícilmente puede ser creída. Sin embargo, el lobby de los videojuegos le dijo a los legisladores y a los periodistas que esta afirmación interesada por parte de un asesino en masa juvenil era un hecho, extraído de un informe de la policía. Los testigos dicen que Carneal tenía una extraña mirada tranquila mientras sostenía el arma con las dos manos. Nunca disparó lejos a su derecha o izquierda. La primera bala alcanzó a su novia en medio de los ojos y a continuación procedió a disparar a cada objetivo que aparecía en su pantalla. Su propia hermana escribió en su declaración que empezó a acercarse hacia él para decirle que parara. Pero entonces recuerda haber pensado, no sabe quién soy, me va a matar. Así que salió corriendo. ¿Qué estaba haciendo Carneal? Creo que no hay duda de que estaba jugando a un videojuego. Estaba en la fase amarilla, disparando con tranquilidad. Una sola vez a cada objetivo que aparecía en su pantalla. No es natural disparar solo una bala a cada objetivo. Lo natural es disparar al objetivo hasta abatirlo y luego, quizás, ir a por el siguiente. Sin embargo, muchos videojuegos entrenan a los chicos a matar de un solo disparo y entonces, antes de que el objetivo se desplome, ir a por el siguiente. Y luego otro más, porque el propósito es conseguir muchos puntos. Dispara a todos y mata a todos los que puedas lo más rápido posible. Por cierto, muchos videojuegos conceden puntos de más si el disparo alcanza la cabeza. Carneal hizo exactamente aquello para lo que se había adiestrado. Lo que se practica durante el adiestramiento saldrá por el otro lado. Durante décadas, millones de agentes de policía se guardaban los casquillos en los bolsillos en el campo de tiro para no tener que recogerlos cuando acabara la práctica. Solo unos pocos se vieron en una situación de combate real e hicieron lo mismo, pero eran suficientes para que entendiéramos que era estúpido adiestrar a los policías de esa manera. Aunque cientos de miles de policías fueron adiestrados para realizar 2 disparos y enfundar, solo un puñado se vio en un tiroteo, e hizo eso, mientras sus adversarios les disparaban. Pero eso fue suficiente para que entendiéramos que les estábamos enseñando a hacer algo estúpido. Millones de niños se adiestran con videojuegos violentos cada día, y solo unos pocos utilizarán más adelante las habilidades y reflejos condicionados que aprendieron con estos videojuegos para cometer un asesinato juvenil en masa sin precedentes. Pero esto debería ser suficiente para que comprendiéramos que, sin duda, estamos haciendo algo muy estúpido. En los cuerpos militares y policiales hay que pasar una prueba en el campo de tiro cada 6 meses. Más a menudo sería mejor, pero los 6 meses parecen ser lo mínimo, pues los reflejos condicionados tienen una especie de semivida y comienzan a desintegrarse al cabo de unos pocos meses. Es realmente como una semivida radioactiva. Hay una desintegración constante,
pero siempre queda un pequeño residuo accesible del que se puede echar mano. Sin embargo, mientras los guerreros puedan refrescar sus habilidades por lo menos cada 6 meses, estarán ahí para cuando las necesiten. Reitero, entrenar más es mejor, pero cada 6 meses es lo mínimo. Los chicos, por otro lado, pasan la prueba con estos simuladores de asesinatos cada día. John Foy, el instructor en jefe de armas de fuego y experto en tiro de la Ohio Peace Officers Training Academy, ha desarrollado un poderoso modelo que me ayudó a entender qué era exactamente lo que los vídeos hacían a los jóvenes. Durante muchas décadas, John se ha basado en el trabajo de Abraham Maslow para enseñar que hay 4 niveles de maestría. Incompetencia inconsciente. Este es el nivel más bajo de maestría. La mayor parte de los varones adolescentes estadounidenses están en un nivel de incompetencia inconsciente cuando se trata de conducir. Son malos conductores. No lo saben y se niegan a admitirlo. El primer paso para hacerles mejores conductores es conseguir que admitan que necesitan experiencia y práctica antes de poderles confiar vidas humanas a gran velocidad. Incompetencia consciente. La mayoría de los jóvenes que inician el entrenamiento militar con armas de fuego piensan que son expertos con un arma. El primer trabajo del sargento que los adiestra es convencerles de su propia ignorancia. Muchos instructores de tiro cuentan que las mujeres son más fáciles de adiestrar porque ellas mismas saben que necesitan aprender, saben que son ignorantes y están dispuestas a escuchar. Son más fáciles de adiestrar porque ya están en el nivel de la incompetencia consciente. Competencia consciente. Puedes hacerlo bien, pero tienes que pensar mientras lo haces. Eso no es un problema para muchas tareas, pero para habilidades de vida o muerte que deben ser realizadas bajo estrés, sí lo es. Competencia inconsciente. Este es el nivel más alto de maestría. Como dijo el artista de las artes marciales, Bruce Lee, apréndelo hasta olvidarlo. Eso es precisamente lo que es el piloto automático. Ese es precisamente el propósito del adiestramiento del guerrero. Muchos instructores de tiro me cuentan que hay algunos agentes de la nueva generación de jóvenes reclutas que van al campo de tiro y, tras disparar unos pocos tiros para ajustar el arma, se convierten en tiradores sobrenaturales. Cuando se les pregunta, casi todos responden que son ávidos jugadores de videojuegos de apuntar y disparar. Su experiencia jugando les ha permitido alcanzar un nivel de competencia inconsciente, al igual que Michael Carneal, en Paducah, en Kentucky, cuando consiguió 8 aciertos de 8 disparos y 5 de ellos en la cabeza. No hay ninguna duda de que los videojuegos pueden enseñar habilidades de tiro. Un experimento controlado que se realizó en el Center for Successful Parenting, cuya autoría es Tom Stockton, y que se publicó en la Newsletter of the UNESCO, International Clearinghouse of Children, Youth and Media, demuestra que los chicos que son competentes en videojuegos de apuntar y disparar son claramente mejores tiradores cuando empuñan un arma por primera vez. Ray Blinn, un agente de policía en East Providence, en Rhode Island, me escribió explicándome sobre un cadete de policía de 15 años que pasó el programa de cualificación en un simulador de adiestramiento con armas de fuego, un simulador de vídeo altamente realista de última generación que emplean los cuerpos militares y las agencias de policía de todo el mundo. Cita: pasó por 5 escenarios con solo
un error. Falló por muy poco un disparo en la cabeza. Realizó múltiples disparos dobles a la cabeza y a la masa corporal de los sospechosos. De los 100 agentes que realizaron el curso, este cadete disparaba en el 5% más alto. Al final le pregunté sobre sus habilidades de tiro. Afirmó que nunca había disparado un arma de verdad en su vida. Entonces le pregunté si jugaba mucho a los videojuegos y, con una gran sonrisa, dijo: a todas horas, en particular los de tiro, son los más divertidos. Por suerte, quiere ser uno de los buenos. Fin de la cita. La industria del tabaco consiguió pagar a médicos para que salieran en la televisión a escala nacional y mintieran para ellos diciendo: soy médico y no creo que el tabaco provoque cáncer. Pero hasta donde yo sé, la industria de la televisión, del cine y de los videojuegos no puede encontrar ni un solo médico o psiquiatra que acepte su dinero para decir que sus productos violentos no son nocivos para los niños. Cualquier profesional de la salud que lo hiciera se arriesgaría a perder su licencia. Sin embargo, han encontrado a un profesor de psicología en Canadá, Jonathan Friedman, que admite sin tapujos que sus investigaciones están sufragadas por Hollywood. Pero incluso él no pretende afirmar que los videojuegos no enseñen habilidades. En una entrevista en la revista de videojuegos online de Adrenaline Vault, a Friedman se le describe como el anti-Grossman. Siempre quise preguntarle si eso era parecido a ser el anticristo. Es uno de esos expertos que emplean la tasa de crímenes para afirmar que el crimen violento está a la baja respecto a los niveles de la década de 1960, cuando sabemos que lo que tira a la baja la tasa de asesinatos es la tecnología médica. Aún así, afirma, cita: en un videojuego sostienes un arma y apuntas. Se supone que los clubs de tiro te enseñan a mejorar la puntería. ¿Por qué no debería también ocurrir con esto? Así que me parece un argumento estúpido. Grossman tenía razón. Claro que mejoran su capacidad de tiro. Fin de la cita. El efecto Game Over. Lo que les hace parar. ¿Cuánto puede en el hombre la costumbre? Shakespeare. Los dos hidalgos de Verona. Examinemos un último aspecto sobre lo que la ciencia del guerrero puede enseñarnos acerca de la influencia de los videojuegos en una generación emergente de asesinos en masa. ¿Qué es lo que hace que estos asesinos juveniles en masa dejen de disparar a sus compañeros de clase? ¿Qué es lo que hace que se les apague el piloto automático? El Dr. James McGee escribió el brillante perfil del vengador de la clase de 19 chicos que dispararon en escuelas, perfil que utilizan el FBI y otras agencias. McGee estudió todos los aspectos de estos jóvenes e identificó en todos ellos una obsesión con la violencia en los medios. No todos los niños que juegan con videojuegos violentos se convierten en asesinos en masa, y no todos los niños que no se abrochan el cinturón salen despedidos por la ventanilla. A la inmensa mayoría de los niños que van en un automóvil sin el cinturón abrochado no les pasará nada, pero no abrochárselo es un factor de riesgo. De la misma manera, la mayoría de los niños que juegan con simuladores de asesinatos en masa no cometerán asesinatos en masa, pero algunos sí que lo harán. Consideremos estos casos en los que, como señala el Dr. McGee, todos los chicos están obsesionados con la violencia en los medios, para ver qué les hizo parar. Pearl, Mississippi. Un chico de 17 años camina por el pasillo de Pearl High School
y va matando de un disparo a otros estudiantes. El subdirector tiene una automática del calibre 45 en su automóvil, lo que es un delito federal, aunque nadie presentó cargos contra él, y corre al aparcamiento a buscarla. Un instante después, este educador se encuentra cara a cara con el chico, apunta su arma hacia el joven y le grita que se pare. Sorprendentemente, el chico obedece. A un enloquecido asesino de masas de 17 años con un arma cargada en las manos, se le ordena que deje de disparar a la gente y obedece. Paducah, Kentucky. Un chico de 14 años en posición perfecta para disparar en medio de un pasillo dispara a otros estudiantes, uno tras otro, con una aparente puntería sobrenatural. Aún le queda una bala y hay montones de objetivos corriendo y gritando a su alrededor. Pero antes de que pueda disparar una vez más, el director corre hacia él y le exige que se detenga. El chico obedece. Deja el arma en el suelo, le dice. Ya basta por hoy. Y el chico deja el arma en el suelo. Así que en medio de un asesinato en masa y con la posibilidad de matar por lo menos a uno más, una simple orden verbal detiene el asesinato. Jonesboro, Arkansas. Dos jóvenes asesinos vacían sus armas en 15 personas, recargan y comienzan a correr colina arriba en dirección a la furgoneta que han robado. Los chicos tienen 11 y 13 años. Cuando se acercan a la furgoneta, un agente de policía les grita: «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Tirad las armas! ¡Al suelo!». Estos dos acaban de cometer un asesinato en masa y todavía tienen armas cargadas en las manos, pero ¿qué se supone que hacen? Obedecen a la gente y tiran sus armas. Taber, Canadá. Un chico de 15 años está disparando a niños en una escuela cuando se le acerca un educador desarmado y le grita: «¡Alto!». Y el chico se detiene. Fort Gibson, Oklahoma. Un chico de 13 años armado se acerca a un grupo de compañeros de colegio que aguardan a que suene la campana para entrar y abre fuego, hiriendo a 4. Un maestro de ciencia corre hacia él en medio de la carnicería y le grita que se detenga, y el chico obedece. ¿Qué es lo que ocurre? Nunca antes habíamos visto asesinos en masa detenerse simplemente porque alguien se lo decía. ¿Podría ser porque estos asesinos son todavía niños y su adiestramiento les enseña a aceptar las interrupciones? Cuando un niño juega con un videojuego y su madre les dice que pare, el niño pone el juego en pausa y luego mira para saber qué es lo que quiere. Los niños están acostumbrados a la característica del game over y también a las órdenes verbales que les dan cuando es el momento de hacer una pausa. En estos casos, la dinámica de su adiestramiento, y verdaderamente es adiestramiento de lo que hablamos, está clara. Los asesinos reaccionan como han sido condicionados para reaccionar. Paran cuando se les dice que paren. Es importante que no asumamos que todos los tiradores se detendrán simplemente porque alguien se lo dice. Creo que los dos asesinos de Littleton, en Colorado, nunca se hubieran detenido simplemente porque alguien se lo hubiese dicho. El asesino de Springfield, en Oregón, disparó a 24 niños. No fue una orden verbal lo que lo detuvo, pero un chico del último curso del instituto, un Eagle Scout y practicante de lucha libre, quien tuvo que hacer frente a las balas, derribó al tirador y luchó con él para arrebatarle el arma. Este asesino juvenil de masas, un chico en su primer año de instituto, se hizo un ovillo y comenzó a sollozar. «¡Mátame, mátame, mátame! ¡Quiero morir!». Tuvo que arrebatarle el arma de la mano. A todo esto no fue registrado a fondo y tan pronto como se vio solo en la cárcel, sacó una navaja que llevaba sujeta a una pierna. Llamó al ayudante del sheriff
y se lanzó sobre el hombre en un intento por añadir un último cuerpo a su contador. Nunca asumas que todo se detendrá con una orden. En las circunstancias adecuadas, el plan A es una orden verbal. Si el plan A no funciona, necesitas un plan B. El plan B consiste en disparar antes de que alguien salga lastimado. Nunca antes en la historia habíamos tenido jóvenes capaces de cometer asesinatos en masa como ocurre hoy en día. En Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los jóvenes de 18 años respondían con náuseas y temblores la primera vez que tenían que matar en combate. Apretaban el gatillo y veían como otro ser humano caía cerca de ellos, balbuceando y muriendo. Aunque muchos de esos jóvenes guerreros vomitaban tras haber matado por primera vez, luego encontraban que la segunda vez era más fácil porque ya sabían lo que se iban a encontrar. Muchos chicos también han matado por primera vez, y 101 veces y 1001 veces, jugando con realistas videojuegos violentos de última generación. Han visto una y otra vez cómo sus víctimas sangraban, balbuceaban, se retorcían e imploraban clemencia, mientras ganaban puntos por infligir una muerte brutal y sufrimiento a sus compañeros de juego virtuales. Aquellos de nosotros cuyo trabajo consiste en convertir el hecho de matar en un reflejo condicionado pueden entender que se trata de una dinámica de adiestramiento. Nunca antes vimos a asesinos jóvenes como los de Pearl, Paducah, Jonesboro, Springfield, Columbine y Erfurt. Y todos nosotros, adultos, padres y la industria del videojuego, lo estamos haciendo posible. Tan asustado que pierdes el habla. Todo lo que salía de mi boca era un sonido raro, inarticulado, un balbuceo. Entiendo la furia en tus palabras, pero no las palabras. Shakespeare, Otelo. Dejemos de lado el asunto de los videojuegos para examinar un último aspecto del efecto de piloto automático en el combate: la tendencia a encontrarse literalmente tan asustado que se pierde el habla. El habla es una habilidad motora fina, y la voz es uno de los primeros sitios donde se puede observar el estrés en la mayoría de la gente. Esto parece ser el resultado de los efectos de la vasoconstricción, cuando la fase roja cierra el control motor fino de la laringe. Solo hay que recordar algún personaje cómico de una película y qué le pasa cuando se altera. Ese podría ser tú. A menos que hayas sido adiestrado apropiadamente, es muy fácil que experimentes un colapso profundo de la capacidad de hablar y, en la fase negra, puedes estar literalmente tan asustado que pierdes el habla, cuando actúas con niveles extremos de estrés. Un instructor de policía veterano lo explica así. Cita: he oído al operador diciéndole a más de un agente alterado, porque estaba en una persecución, que se calmara porque no podía entender lo que decía. Cuando enseñaba a los recién llegados les decía que respiraran con tranquilidad antes de hablar en la radio de la policía. Independientemente de que fueran a notificar la persecución de un vehículo o una persecución de alguien a pie, esa respiración casi siempre les daba una sensación de calma, o por lo menos un grado de control, para que el timbre de la voz no atravesara el techo y pudieran ser entendidos. También les enseñaba a usar la sirena lo menos posible porque su sonido eleva la frecuencia cardíaca y a la larga el timbre y el ritmo de la voz. Fin de la cita. Sin embargo, se pueden trascender parcialmente estas limitaciones mediante el adiestramiento. Como la mayoría de las habilidades motoras finas, si se ensaya lo que se tiene que decir con antelación, es mucho más probable que la habilidad esté ahí en el momento de la verdad, cuando se actúa en la fase roja. A los agentes de policía, por ejemplo, se les enseña a gritar: «¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Al suelo!». Se les adiestra para esto de forma repetida en una variedad de escenarios típicos de los que se encontrarán en las calles.
y porque se les adiestra a emplear órdenes verbales en situaciones de alto estrés, podrán utilizarlas cuando las necesiten. Los agentes no siempre habían sido adiestrados de esta forma. Un detective veterano me dio este ejemplo. Cita: no nos adiestraban dándonos órdenes verbales, así que no las teníamos en situaciones de alto estrés. Una vez, hace 20 años, un tipo me puso un arma en la cara. Así que le puse mi arma en su cara y le dije: "Ar, ar". Todo lo que salió de mi boca fue un sonido raro, inarticulado, un balbuceo. Estaba tan asustado que literalmente perdí el habla. Fin de la cita. Le pregunté lo que hizo entonces y me dijo: ¿qué iba a hacer? Le volé la maldita cabeza. Varios agentes me han contado que no podían recordar haber dado órdenes verbales durante sus tiroteos o incidentes con fuerza letal, pero que se les dijo luego lo que habían hecho. Un agente me contó que una vez estaba forcejeando con un sospechoso armado con un cuchillo. Cita: más tarde les dije a los agentes que estaban conmigo cuando forcejeaba con ese tipo que debería haberle dado alguna orden verbal, pero que suponía que estaba demasiado atareado manteniéndome con vida. Se rieron y dijeron: no dejaste de gritarle que tirara el arma durante la pelea. No callabas. Es curioso, porque de verdad que no lo recuerdo. Fin de la cita. Ken Murray, en su libro Training at the Speed of Life, realiza una excelente observación sobre el adiestramiento de los guerreros para que den órdenes verbales. Señala que debemos programar a los agentes de policía para que digan: tira el arma, en vez de tira la pistola. Pues los agentes a menudo dicen tira la pistola durante las simulaciones, cuando el que interpreta el papel lleva un cuchillo u otra clase de arma que no sea de fuego. Si este tipo de error se da en una situación real de vida o muerte, puede confundir al sospechoso y puede llevar a que se cuestione en su juicio la actuación del agente. Pensando claramente lo que queremos que un guerrero haga en combate y adiestrándolo para que diga o haga exactamente lo correcto, nos podemos asegurar de que las palabras y acciones adecuadas estarán ahí cuando la vida está en juego. Lo que se practica durante el adiestramiento sale por el otro lado en el combate, ni más ni menos. Si te adiestras para dar órdenes verbales concretas, entonces incrementarás de forma muy notable la posibilidad de que en el momento de la verdad estas órdenes estén disponibles bajo estrés. Y si adiestramos a nuestros hijos con simuladores de asesinatos en masa, eso también será una habilidad refleja del piloto automático que estará disponible para ellos en algún momento de la verdad trágica.